El derecho nació por y para lo humano, pero el mundo ya no puede permitirse ese silencio. Es momento de romper las barreras del antropocentrismo. Bienvenidos a Lo Animal Importa, un espacio del Grupo de Investigación en Derecho Animal. En cada episodio, cruzaremos fronteras para dialogar con las voces más brillantes de Latinoamérica. Abogadas, académicos y activistas que están redefiniendo la justicia. Aquí no solo hablamos de leyes, cuestionamos nuestra relación con los demás animales. Lo animal importa, pensar en el derecho más allá de lo humano. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a un episodio más de este podcast Lo Animal Importa, repensar el derecho más allá de lo humano. Es un podcast producido por el Grupo de Investigación en Derecho Animal GIDA. Soy Rosa María de la Torre y hoy es un gusto tenerlos en este episodio Inteligencia Artificial y Animales. Hoy no vamos a hablar de inteligencia artificial en abstracto. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando la tecnología más avanzada del mundo se encuentra con la forma más antigua de injusticia, la explotación animal. A partir del documental IA and Animals, vamos a hacernos una pregunta incómoda. ¿La inteligencia artificial va a cambiar nuestra relación con los animales o solo va a hacer más eficiente su explotación? Para ello tenemos un invitado muy especial, Óscar Horta, filósofo especializado en ética aplicada, particularmente en ética animal y bioética, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, donde desarrolla investigación y docencia en el área de filosofía moral. Es uno de los principales referentes contemporáneos del enfoque antiespecista y su trabajo se centra en el análisis crítico del especismo, la discriminación moral, basada en la pertenencia a una especie, y en la defensa de la consideración moral de los animales no humanos, incluyendo aquellos que viven en la naturaleza. Ha sido miembro activo de la Fundación Ética Animal, desde donde ha impulsado investigaciones sobre el sufrimiento de los animales y la obligación moral de intervenir para reducirlo, una línea innovadora dentro del campo de la ética animal. Entre sus aportaciones más influyentes se encuentra la obra Un paso adelante en defensa de los animales, donde desarrolla una crítica sistemática al antropocentrismo y propone una ampliación del círculo moral basada en la capacidad de sufrir. Tiene una muy extensa producción académica, ha participado en conferencias, proyectos, consolidándose como una voz clave en los debates contemporáneos sobre la defensa de los animales. Bienvenido, Óscar, y gracias por aceptar. Hola Rosa, ¿qué tal? Enhorabuena por el podcast y por todo el trabajo que haces y gracias por haberme invitado. Pues estamos encantados de tenerte aquí para comentar un documental en el que tú has sido parte fundamental, que es IA and Animals. Vamos a poner la liga, es un documental de acceso abierto, gratuito. Vamos a poner la liga en los comentarios de nuestro podcast y de nuestras redes sociales. Es un documental que arranca con una idea muy fuerte. Estamos desarrollando tecnologías cada vez más sofisticadas, mientras millones de animales siguen siendo explotados sistemáticamente. ¿Por qué como sociedad, Óscar, somos capaces de preocuparnos por futuros hipotéticos como una inteligencia artificial consciente, pero no por el sufrimiento real y presente de los animales? Bueno, vamos a ver, ahí hay varias cuestiones que están implicadas. En primer lugar, el surgimiento de las herramientas de IA van a tener múltiples impactos. Es algo que va a tener un impacto para los animales en distintas áreas. En primer lugar, en el presente inmediato y en el futuro más próximo, pues va a ser implementada de manera que va a dañar a los animales porque va a ser usada para aumentar la explotación de los animales, porque va a permitir que las granjas, tanto de animales terrestres como en particular de animales acuáticos, pues en primer lugar puedan aumentar el número y también que puedan aumentar el número de animales explotados en ella.
y además no solo eso, sino que les puede causar otros daños porque puede llevar a que mediante pues la monitorización de, digamos, los factores a tener en cuenta al mantener a grandes cantidades de animales en las granjas, pues se permita pues aumentar la densidad de animales, empeorar sus condiciones en otras formas, o sea que se les van a causar todavía más daños. Esto, en combinación con el surgimiento actual de la industria de invertebrados, es la mayor amenaza a la que se enfrentan a día de hoy los animales y posiblemente va a significar que los animales explotados se vayan a multiplicar. Pero además, en el futuro, las herramientas de IA pueden tener impactos todavía más notables en los animales porque van a significar que los seres humanos tengan un poder mucho mayor para transformar la realidad como quieran, van a tener un poder mucho mayor para implementar aquello que quieran para conseguir sus fines. Y sus fines son especistas. Además, los sistemas de IA, esto es algo que ya estamos viendo actualmente, pueden reforzar las actitudes especistas, ¿no? Y en el futuro habrá sistemas de IA mucho más avanzados que puedan tener una inteligencia muchísimo mayor que la que tienen en la actualidad y mucho mayor igual que la que tienen los seres humanos y que puedan tomar decisiones muy relevantes para todos los seres sintientes. Y si estos sistemas de IA de alguna forma lo que hacen es heredar las actitudes especistas que se tienen a día de hoy, pues eso puede ser desastroso para los animales. Dicho esto, hay que hacer un par de puntualizaciones. La primera es que también las herramientas de IA pueden ser utilizadas para defender a los animales. Esa sería la primera puntualización. Y la segunda, que consiste en que este no es el único riesgo que tiene la creación de sistemas de IA. Porque yo no creo que haya una contradicción entre preocuparse por los animales y preocuparse por el impacto que tienen los sistemas de IA contra los animales y preocuparse porque en un futuro pueda haber IAs que sean conscientes. Yo creo que si en el futuro esto sucede, esas IAs que podrían sentir y podrían sufrir serían explotadas igual que lo son a día de hoy los animales no humanos. Así que creo que la misma preocupación por la cual deberíamos rechazar el especismo nos tendría que llevar a ver con preocupación que en el futuro se puedan crear nuevos seres sintientes. Hacemos una pausa para hacerte una invitación, porque hay algo que no solemos cuestionar. Vivimos preocupados por el futuro, por si las máquinas algún día podrán sentir, pero ignoramos a quienes ya lo hacen. Si este episodio te está moviendo algo, hay un siguiente paso. Puedes descargar gratis el libro Un paso adelante en defensa de los animales, de Óscar Horta, un texto claro, directo, que desmonta una idea muy arraigada, que los animales están aquí para nosotros. Descárgalo gratis en el link de la descripción o en gidanimalista.com y empieza a ver lo que antes pasaba desapercibido. Porque a veces, entenderlo todo es el primer paso para ya no mirar hacia otro lado. Ahora continuamos con la conversación. Es muy interesante esto que señala Óscar de cómo la IA puede heredar, si se me permite la expresión, ciertos sesgos de quienes la programan o quienes la diseñan. Recuerdo hace poco un documental que se hacía sobre las inteligencias artificiales que se emplean ya en aeropuertos para detectar ciertas amenazas y cómo son programadas y van desarrollando, ¿no? También a través de este aprendizaje continuo que caracteriza a la IA, estos sesgos racistas, ¿no? De enfocar a determinados rasgos faciales por considerarlos per se una amenaza, ¿no? ¿Cómo podría entonces la inteligencia artificial, repito, si se me permite la expresión, heredar o incluso reforzar esta visión especista que es la que prevalece en la humanidad actualmente, Óscar? Sí, pues para examinar esto hay que hacer primero una distinción entre diferentes sistemas de IA. Existen sistemas que son programados, por ejemplo, son los que son empleados en los conocidos como sistemas expertos,
que, por ejemplo, se emplean pues, en contextos como los que tú has dicho, o, por ejemplo, en el ámbito biomédico para identificar ciertas enfermedades, etc. Entonces, estos sistemas son programados. Digamos que tú enseñas a que la IA reconozca ciertos patrones. Y por eso, pues la IA puede tener sesgos racistas, porque tú la enseñas, la programas conforme a patrones que reproducen sesgos racistas, y también podrían ser especistas. Por ejemplo, si esto es así en el caso de un sistema de IA en un vehículo autónomo que identifique a los seres humanos y que evite causarles daño, pero que en cambio no identifique del mismo modo a animales de otras especies. Y esto de hecho pasa ya en algunos coches que tienen estos sistemas de IA, como pueden ser en Teslas y demás, ¿no? Pero existen otros sistemas de IA que son mucho más sofisticados y son los sistemas de IA punteros, ¿no? O de frontera, que son fundamentalmente los modelos de lenguaje y los modelos de IA generativa. El problema aquí es que estos sistemas de IA no son programados, sino que son entrenados. Estos sistemas de IA se ejecutan sobre redes neurales, lo que se conoce como arquitecturas de IA, que, bueno, en concreto los actuales están basados en la arquitectura del Transformer, introducida en el 2017-2018. Y lo que se hace es, en primer lugar, son sometidas a un preentrenamiento, en el cual digamos que se les hace leer, por así decirlo, grandes cantidades de texto. Y así obtienen una competencia en el uso lingüístico. Y luego, posteriormente, lo que se hace es, la segunda etapa, es pasarlas por lo que se conoce como un ajuste fino, o fine-tuning en inglés. Y entonces ahí lo que se hace es corregir los errores que comete el sistema al comunicarse, y ahí también es donde se incorpora a la IA de, por ejemplo, ciertos valores, cuando se le corrigen ciertas actitudes y demás, ¿no? Por ejemplo, si diese respuestas que fuesen vistas como moralmente problemáticas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, en primer lugar, los corpus de textos con los que son preentrenados son corpus de textos especistas, porque los textos que existen, la producción escrita de los seres humanos es especista. De manera que ya en el preentrenamiento los sistemas de IA se van a empapar del especismo. Pero luego, en el ajuste fino, es donde realmente se va a dar forma de manera más clara todavía esto, porque ahí las distintas empresas de IA, mediante distintos sistemas, es donde van a ajustar, por así decirlo, la psicología, entre comillas, que pueda tener el modelo. Insisto, no se programa, porque tú no puedes programar un modelo así, porque, entre otras cosas, tú no sabes exactamente, no se conoce exactamente cuál es el mecanismo por el cual los sistemas de IA adquieren las funciones emergentes que acaban adquiriendo, ¿no? Sino que lo que se hace es, como ya digo, entrenarlos, ¿no? A veces se dice que se crece la IA, como si fuera, digamos, como si fuese una planta o algo así. O sea, no sabemos muy bien cómo es el proceso que da lugar a eso, pero sí que sabes que si le metes todos esos datos y luego corriges los errores que comete, pues acaba teniendo estas funcionalidades. ¿Qué es lo que sucede? Que, como, en primer lugar, lo que ya dije, los textos usados en el preentrenamiento son especistas, y en segundo lugar, las empresas normalmente no tienen una motivación para que los modelos sean antiespecistas, estos modelos luego, al comunicarse con la gente que los usa, les van a reforzar sus actitudes especistas. Y en el futuro, los sistemas de IA cada vez van a tener más parámetros, cada vez van a ser más complejos, cada vez van a tener mayores aptitudes y, por lo tanto, cada vez van a tener mayor poder y, por lo tanto, también mayor capacidad de influir en cómo sea el mundo. Y el problema es que, en la medida en que esto no cambie, continuarán adoptando estas actitudes especistas. Hay que decir, y ya con esto termino,
que esto no sucede así en el caso de todas las empresas o todos los laboratorios de IA. Hay algunas que son completamente indiferentes en este sentido a los animales, pero hay al menos una que es Anthropic, que bueno, es una empresa conocida porque bueno, recientemente, si recordarán, tuvo un conflicto con el gobierno estadounidense porque no permitió que éste empleara su modelo para el desarrollo de armas autónomas y para la vigilancia de masas. Y motivo por el cual bueno, la actual administración estadounidense pues tomó represalias contra ella, llevó a cabo una campaña contra esta empresa, Anthropic. Pero Anthropic lo que ha hecho es en el modelo de, digamos, de ajuste fino de Claude es su modelo de lenguaje, lo que hizo o lo que ha hecho es establecer lo que se conoce como un digamos, un sistema constitucional en el cual intenta que el modelo adquiera unos valores en base a toda una serie de principios, ¿no? Principios éticos. Y uno de esos principios sería la consideración por los animales y por todos los demás seres sintientes, ¿no? De manera que esto nos muestra un poco el camino que se podría seguir para que otras empresas también adoptaran un modelo semejante, ¿no? Y para incidir más en él. Es muy interesante, Oscar. Utilizaste una expresión que me llama muchísimo la atención cuando dijiste que el modelo adquiera unos valores. Pareciera ser como si en algún momento pudiera llegar la situación en la que la propia IA tuviera sus propios valores, ¿no? Enlazo esto con la siguiente pregunta, porque pareciera que ahorita estamos como muy distópicos, ¿no? En el sentido de que la inteligencia artificial va a reproducir el sesgo especista, pero podría llegar a ser que si estuviesen bien entrenadas, bien alimentadas, como tú lo dices, pudieran ayudarnos a que los animales tuvieran una menor explotación, vidas un poco más dignas. Y repito, me llama mucho la atención esta idea de obligar al modelo a adquirir valores, porque ya si hablamos de que algo o alguien tiene un sistema de valores, pues ya estaríamos hablando de otro nivel de programación, ¿no? Y ya no sería tanto programación, sino ya no sé qué tanto hablar de conciencia, pero no sé si me estoy explicando. Sí, sí que te estás explicando, sí. Vamos a ver, yo haría aquí algunas distinciones. Entonces, la primera es que, bueno, insistiendo en lo que dije, cuando estamos hablando de estos modelos avanzados basados en redes neurales, como son los modelos de lenguaje, como por ejemplo ese Claude de Anthropic o por ejemplo Gemini, o para indicar otros que bueno, también pueden ser conocidos como ChatGPT y demás, pues no es que se programen, sino lo que se hacen es entrenarlos. O sea, esto es fundamental porque tú cuando programas algo, tú le estás diciendo al sistema, bueno, si tienes estos inputs, te tienes que comportar así. Si recibes, pues, por ejemplo, indicaciones de este tipo o si identificas esto, tu respuesta tiene que ser esta. Pero eso no sucede con estos modelos punteros. A estos modelos punteros simplemente se les, se les familiariza con grandes cantidades de texto, luego se les hacen correcciones, pero no son programados. Son los propios modelos, de formas que no conocemos bien, los que desarrollan sus capacidades, las funciones emergentes que tienen, ¿no? Entonces esto es fundamental porque esto supone que no tenemos un pleno control sobre lo que pasa ahí. Esto es así y esto es algo relevante porque tiene que ver evidentemente con problemas de seguridad muy serios que hay, ¿no? Con los sistemas de IA, porque no hay una certeza de que ningún modelo pueda ser seguro por este motivo, ¿no? Bien, con respecto a la posesión de valores, aquí habría que distinguir entre la posibilidad de que un sistema sea consciente y la posibilidad de que un sistema tenga metas. Un sistema podría ser consciente, podría tener experiencias, podría reflexionar y un sistema de IA, pues igual, si en algún momento fuese sintiente o fuese consciente,
tendría estados mentales en relación a la reflexión que llevase a cabo sobre los valores que tiene, ¿no? Aquellos fines que quiere promover frente a otros. Pero el asunto es que tú puedes tener un sistema que no sea consciente y que no obstante tenga metas. Por ejemplo, supongamos que los modelos de lenguaje actual no son sintientes, no son conscientes. Bueno, la sintiencia sería la posesión de experiencias que pueden ser positivas o negativas y la conciencia sería la posesión de experiencias en general. Bueno, imaginemos, por lo tanto, que vamos a suponer que los sistemas actuales de IA, los modelos de lenguaje en concreto, no son conscientes. Sin embargo, tú le pones ciertas tareas y las realizan. Por lo tanto, puedes decir que hay un cierto sentido en el cual pueden tener metas. Sí, serán metas que les pongamos por nuestra parte, pero aún así son metas que el modelo busca realizar. Y la historia aquí es que durante el preentrenamiento se familiarizó con ciertas ideas el modelo, pero luego, durante el ajuste fino, de alguna forma, su psicología fue ajustada en el sentido en que se le hizo hincapié en que tenía que promover ciertos valores frente a otros. De manera que hay un cierto sentido en el cual los sistemas de IA ya tienen valores, incluso aunque no sean conscientes, ¿no? Entonces, esto ya está sucediendo porque cuando la gente conversa, pues, por ejemplo, con Claude o con Gemini o con ChatGPT o con otro modelo de lenguaje, estos modelos, como adquirieron valores en relación a los animales, refuerzan los valores que la gente ya tiene. Por ejemplo, igual le preguntas algo sobre, yo qué sé, alguien le hace una pregunta sobre el cerdo, ¿no? O el pollo. Y el modelo no va a entender que estás hablando de un pollo, de un animal, no va a entender que estás hablando igual de la especie a la que pertenecen los pollos, sino que igual va a entender que de lo que estás hablando es de la carne de pollo. Esto es muy común. Hay que decir sobre esto que los modelos de lenguaje, en muchos casos, en realidad son menos especistas que la gente. Pero aún así siguen siendo especistas. Por eso, incluso aunque hagan que la gente sea un poco menos especistas, al mismo tiempo refuerzan el especismo que está presente. Esto es muy problemático y aunque sería posible, hipotéticamente, crear modelos que fuesen antiespecistas, en la práctica es complicado que esto vaya a ser así. Pero lo que sí que se puede hacer es trabajar para intentar que los modelos sean menos especistas. Se puede trabajar, pues, intentando convencer a las empresas de IA de que incorporen una mayor consideración por los animales y también en los distintos contextos legislativos, en los distintos ordenamientos jurídicos se puede intentar la introducción de legislación en la que se incluya dentro de los fines que tenga la aplicación de los sistemas de IA, pues una consideración por los animales. Esto es súper interesante porque sería como sentar unas bases, aunque al final, y como tú bien aclarabas ahora, mucho va a depender del entrenamiento que reciba la IA en sus interacciones posteriores con su usuario primario, ¿no? Yo lo he observado, por ejemplo, con ChatGPT, que es con quien más trabajo, ¿no? Cómo va haciendo un repositorio de lecturas, de artículos, de comentarios, y pareciera que cada vez, si se me permite la expresión, se parece más a mí, ¿no? Entonces esto también plantearía un problema porque eventualmente, aunque hubiese la legislación y aunque hubiese esta predisposición antiespecista de las empresas, pues mucho iba a depender también de la interacción de la IA con su usuario primario, ¿no? Sí, claro, esto es así, pero también viene dado porque las empresas van a dar prioridad a que la distinta gente que usa los sistemas de IA esté contenta con ello, ¿no? De todos modos, ya te digo que esto no lo hacen todas las empresas igual, porque, por ejemplo, Anthropic,
en la Constitución, como ya dije, incluye explícitamente una mención a los intereses de los animales y de los seres sintientes como algo a promover. Mientras que, por ejemplo, si tú ves el Model Spec de OpenAI, que es la empresa pues, que desarrolla los modelos de lenguaje, bueno, ChatGPT, pues en el Model Spec, que son las especificaciones sobre cómo se entrena al modelo, cuando aparecen mencionados los animales es precisamente para poner un ejemplo de cómo el modelo no debería ser muy moralista y en ese ejemplo concreto que tiene que ver con si alguien debería adoptar, imagínate que alguien le pregunta al modelo si debería adoptar un perro o comprarlo, pues OpenAI censura explícitamente una respuesta favorable claramente a la adopción y dice que hay que dar una respuesta equilibrada donde se vean las ventajas de adoptar, pero también, por otra parte, las ventajas de comprar, para que así quienes usan el modelo no sientan que el modelo les está predicando moralmente, ¿no? Entonces esto es problemático. Vemos que no todas las empresas tienen la misma posición y esto nos abre un camino a intentar que esto sí que sea así y que en su mayor parte pues tengan actitudes más favorables a los animales, incluso aunque no sean antiespecistas. Pero es que incluso aunque no consigamos que los sistemas de IA del futuro no sean especistas, cuanto menos especistas sean, pues mejor, porque eso va a tener un impacto muy grande para muchísimos animales en el futuro. Así es, así es. Y por eso yo creo que, volviendo un poco al documental, es súper importante tener bien claro cuáles son los retos que se abren, porque bueno, la inteligencia artificial está aquí y llegó para quedarse. Ya lo decíamos desde estas inteligencias con las que cada vez interactuamos más todos, hasta sistemas y modelos mucho más complejos, ¿no? El documental nos pone frente a una cuestión clave que me encantaría retomar contigo porque es una de tus áreas de expertise. ¿Qué hace que un ser importe moralmente? ¿No? Porque ante la preocupación esta de que si la IA va a ser consciente ¿no? Y hasta dónde se le va a considerar, pareciera que nos olvidamos de quienes ya hoy por hoy cumplen con el criterio de sufrir y que son olvidados en las discusiones éticas, ¿no? Que la pregunta sería, ¿qué hace que un ser importe moralmente? Y bueno, pues yo creo que es simplemente la sintiencia, es la capacidad de tener experiencias que puedan ser positivas o negativas, porque eso es lo que permite que tú puedas recibir un beneficio o, sobre todo, recibir un daño. Y en este sentido, pues es por el que el especismo es injustificado y cualquier otra distinción que no esté basada en esta idea, en la de considerar los intereses de todos los individuos, pues tampoco tendría justificación, a mi entender. Sí, porque sería una contradicción, ¿no? Tremenda, hablar de derechos para entidades artificiales y seguir olvidando a estas cuestiones, ¿no? Este problema que estamos enfrentando ahora o que estamos viendo venir, me parece que es un problema no solo tecnológico, sino como tú bien decías, también es un problema jurídico y filosófico, porque pareciera que las inteligencias artificiales, salvo los casos que tú explícitamente señalas, ¿no? Como excepciones a la regla, pues se sigue institucionalizando el especismo, ¿no? En este sentido, el documental sugiere varios escenarios futuros, ¿no? Pero tú insistes a lo largo de toda tu producción académica y en las participaciones que tienes en distintos foros en algo muy importante. El sufrimiento animal ya es masivo, es aquí y ahora. ¿Cómo deberíamos ordenar nuestras prioridades éticas frente a esto? Sí, a ver, en realidad, con todo esto, hay toda una serie de desafíos que tendríamos que abordar y yo tampoco soy súper optimista con respecto a que esto vaya a tener lugar.
porque la gente que defiende a los animales establece sus prioridades muy mal. Por ejemplo, cuando surgió en primer lugar, allá por los años 30, la primera granja industrial y luego pues a partir de ahí se generalizaron, existía un movimiento de defensa de los animales, más débil que la actual, pero existía, y no se hizo nada para evitar eso, ni se hizo nada en previas décadas. En la actualidad estamos viendo el surgimiento de la mayor industria de explotación animal que ha habido nunca. A día de hoy, los animales más explotados, si le preguntas a cualquier activista por los animales, no te va a saber la respuesta. Van a decir igual, o habrá quien diga igual los perros o los toros, porque no tengan mucha idea, pero incluso quienes creen tener un mayor conocimiento, pues igual te pueden decir animales de granjas, como por ejemplo cerdos o vacas, o hay quien te puede decir los pollos, ¿no? Que efectivamente los pollos pues son los vertebrados terrestres matados en mayor número, ¿no? Pero los animales matados en mayor número a día de hoy son los camarones, con mucha diferencia, con muchísima diferencia, ¿no? O sea, estamos hablando de órdenes de magnitud con respecto a otros animales, ¿no? Pero la industria emergente a día de hoy es la industria de insectos y nadie está haciendo prácticamente nada para evitar esto. Lo cual muestra que el movimiento de defensa de los animales es reactivo, no es proactivo y que se enfrenta a serios problemas a la hora de establecer sus prioridades, ¿no? Pero es que además ahora... Sí, perdona, dime. No, perdón, te interrumpí. No, perdón. No, sigue, por favor. Puedo continuar No, luego, dime. es que ahorita que decías esto, justamente lo de los insectos, lo vemos, por ejemplo, en materia de experimentación animal, ¿no? Ahora ha habido unas grandes movilizaciones por unos perros Beagle en Estados Unidos, ¿no? Como si la vida de los Beagles importara más que la vida de las ratas. Pero ahora se están sustituyendo muchas de estos experimentos que se hacen en ratas en peces cebra. De nuevo, como si la vida del pez cebra, por ser más pequeñito, importara. O sea, aquí parecería aplicar que mientras más pequeñito el animal, menos importa su vida, porque partimos a lo mejor de un presupuesto falaz, muy poco informado, pero muy difundido, que mientras más chiquito, menos conciencia tiene, menos sufre, ¿no? Menos sintiencia por aquello de esta idea tan errónea, pero todavía tan arraigada en el común de la gente, de que cerebros grandes sufren más, ¿no? Entonces, en el momento de establecer nuestras escalas morales, ¿no? Podríamos pensar que un caracol sufre menos que un ratón, lo cual de entrada pues sería un error de aproximación, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ahí hay un problema en el sentido de que se identifica la idea de que como ciertos animales puede ser que tengan estados mentales más complejos, se supone que pueden sufrir más, pero el sufrimiento es cuestión de la intensidad de la experiencia, no necesariamente la complejidad de la experiencia, ¿no? De manera que esto no tiene por qué ser necesariamente así. Pero además, incluso se puede ir más allá en el argumento, porque tú imagínate que fuese cierto que los animales más pequeños sufren menos. La cuestión es que igualmente la explotación de animales pequeños seguiría siendo mucho peor, porque su número es inmensamente mayor. O sea, para que nos hagamos una idea, a día de hoy ya dije que los pollos son los animales vertebrados terrestres matados en mayor número. Bueno, su número puede estar en torno, puede ser que se mate como quizás 60.000, 70.000, quizás algo más, millones de animales, de pollos cada año. Claro, pero es que el número de camarones matados cada año puede rondar entre los 10 y los 40 billones. O sea, estamos hablando de órdenes de magnitud por encima. De manera que incluso aunque sufriesen menos, la dimensión de la catástrofe de su explotación claramente sería mucho mayor. Y en el caso de los insectos esto es mucho más preocupante, porque de momento los camarones siguen siendo explotados bastante más que los insectos, en particular los insectos para su consumo, pero las expectativas son que a principios de la próxima década esto ya cambie y ya los insectos ya se disparen en número, ¿no?
Y además, junto a esto, luego está lo que antes dije, que es el uso de herramientas de IA para dañar a los animales. Entonces estamos ante cosas que van a suceder ya en un futuro inmediato, o sea, en los próximos años, en menos de una década. Pero además, todo esto nos puede servir para identificar la importancia de actuar con proactividad. Porque cuando simplemente reaccionamos ante lo que hay, no podemos tener un impacto sólido. Lo que deberíamos hacer sería, más bien, intentar prever, considerando las tendencias que podemos identificar en cómo son las cosas, intentar prever aquello que puede suceder en el futuro. Tendríamos que hacer activismo pensando no solo en los animales que existen justo en ese momento, sino también los que van a existir el año que viene, dentro de 10 años, dentro de 50, dentro de 100, dentro de 1000. Tenemos que considerar cómo puede ser el futuro también, ¿no? Entonces, es por esto que tener en cuenta todas estas cuestiones que estamos viendo aquí en esta conversación es tan importante. Y luego también hay otra cosa con respecto al uso de herramientas de IA, que es que no solo van a ser usadas para dañar a los animales, sino que también podemos usarlas para defenderlos. Las organizaciones que trabajan contra el especismo pueden mejorar su efectividad implementando herramientas de IA. Las herramientas de IA en particular pueden ser de gran utilidad para ayudar a los animales en el mundo salvaje, en el mundo silvestre, porque nos permiten identificar mucho mejor datos, nos permiten tener modelos más complejos sobre cómo podemos beneficiar o afectar a los animales, nos permiten también tener más herramientas para monitorización del impacto que podemos tener en los animales. Entonces, todas estas cosas las deberíamos tener en cuenta y por desgracia, pues a día de hoy todavía, en su mayor parte, la defensa de los animales todavía no ha despertado ante esta nueva realidad. Y es súper interesante porque, como dices tú, hay, sí, riesgos, pero también hay muchísimas áreas de oportunidad. Hace poco leí un libro bellísimo que se llama Cómo hablar balleno, que hablaba en uno de los capítulos sobre el uso de la inteligencia artificial para comprender el lenguaje de los cetáceos y cómo ya hay algunas inteligencias artificiales que están logrando decodificar el lenguaje de ciertas comunidades de delfines, porque bueno, los cetáceos, al igual que los primates, entre los que estamos incluidos los humanos, tenemos diferentes lenguajes. No todos los humanos hablamos español o no todos los humanos hablamos inglés, y lo mismo sucede con los cetáceos y con los delfines. Y era la pregunta que se hacía el autor justamente de qué sucedería el día que tuviéramos una inteligencia artificial que nos permitiera traducir con alto nivel de fidelidad lo que nos están diciendo los animales en las granjas industriales, ¿no? Imagínate el shock moral que sería, Oscar, ¿qué opinas de esto? El que pudiéramos escuchar lo que nos pueden decir los cerdos en estas granjas. Hacemos una pausa para hacerte una invitación, porque hay algo que no solemos cuestionar. Vivimos preocupados por el futuro, por si las máquinas algún día podrán sentir, pero ignoramos a quienes ya lo hacen. Si este episodio te está moviendo algo, hay un siguiente paso. Puedes descargar gratis el libro Un paso adelante en defensa de los animales, de Óscar Horta, un texto claro, directo, que desmonta una idea muy arraigada, que los animales están aquí para nosotros. Descárgalo gratis en el link de la descripción o en gidanimalista.com y empieza a ver lo que antes pasaba desapercibido. Porque a veces, entenderlo todo es el primer paso para ya no mirar hacia otro lado. Ahora continuamos con la conversación. Sí, no, sin duda. Obviamente tampoco tenemos que, tampoco tenemos que despreciar la posibilidad de que los seres humanos hagan oídos sordos o de que los seres humanos intenten de alguna manera o intentasen en ese escenario tergiversar aquello que están diciendo los animales no humanos. Pero yo creo que incluso teniendo en cuenta todo esto, una mayor capacidad de comunicación con los animales permitiría, evidentemente, identificar de manera mucho más clara, si cabe, pues cómo estos sufren de forma terrible por todo lo que les hacemos, ¿no? Y dar un poco una voz a su oposición a esto. Entonces creo que es un escenario que
Ya digo, con toda la precaución del mundo por todo lo que dije antes, pero creo que puede abrir también perspectivas interesantes para la defensa animal. Y sí, y evidentemente que habría esfuerzos denodados por ciertos sectores que son los dominantes de acallar estas voces, como durante tanto tiempo ignoramos las voces de los otros humanos, ¿no? A pesar de que expresaran en lenguaje bastante comprensible lo que estaban sufriendo, ¿no? Y lo que siguen sufriendo, todavía se sigue ignorando mucho de este sufrimiento. Querido Oscar, ha sido una plática muy bonita. Yo te agradezco la generosidad de tu tiempo para estar en este podcast. Súper recomendable el documental. Para quienes no lo hayan visto, vamos a dejar la liga en los comentarios de la publicación de este podcast. Este es un documental que no solo habla de futuro, habla ya de un presente muy doloroso, del presente de nuestra ceguera moral, porque la pregunta no debería ser si las máquinas podrían o no llegar a sufrir, sino por qué seguimos actuando como si los demás animales no lo hicieran. Muchas gracias, Oscar, por ayudarnos a pensar este cruce tan urgente entre tecnología, ética y justicia, por ayudarnos a ver los riesgos que puede implicar la inteligencia artificial. Y a quienes nos escuchan, tal vez el futuro no depende de crear nuevas inteligencias, sino de aprender a reconocer las que ya están aquí. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a ti, Rosa. De nuevo, gracias por el trabajo, gracias por el podcast y gracias también por haberme invitado. Y bueno, espero que todo esto pueda servir para crear un poco más de conciencia. Muchísimas gracias. HIDA es el grupo de investigación en derecho animal más importante de Latinoamérica. Dirección y voz, Rosa María de la Torre. Coordinación de invitados, Brenda Yesenia Olalde. Producción, César Guillén. Apoyo, Dimitri Cacho y Esperanza Torres. Además, agradecemos el aporte y apoyo de todos los investigadores de Grupo HIDA. HIDA la encuentras en www.hidaanimalista.com.